Esa parte creo que es muy importante porque abrió un espacio en el que yo creo que hay que seguir trabajando. Pero el otro, con las generaciones nuevas que tenemos, es que yo creo que hay que hacer un reformateo. Ese reformateo lo necesitamos en los docentes. Requerimos urgentemente un reformateo docente. ¿Sí? ¿Por qué? Debemos de acercarnos más a las nuevas generaciones en la forma de pensar, en la forma de aprender, en la forma de discutir, en la forma de protestar y en la forma del comportamiento que tienen. No lo tenemos, ¿sí? Nosotros creemos que la educación es solamente tener mucho conocimiento del área que te toca dar y con eso ya lo vas a vencer. No. Hoy es muy importante, sobre todo en las carreras como las nuestras, que el que da una materia en una carrera de enfermería ejerza la enfermería. Porque si no, ¿qué enseñas? El médico igual. Un médico que está dando una clase debe de ejercer. Si no ejerce, pues que no tienes un margen, un parámetro importante para poder enseñar. Es lejos de él. Entonces, este reformateo creo que es un reto importante. Creo yo que la enfermería ahora, que tiene un nivel de licenciatura y que busca el posgrado, ¿sí? Los posgrados deben de irse enfocando mucho a la investigación colaborativa. No hacer la investigación desde la trinchera de la enfermera, no, hay que buscar la parte multidisciplinaria. Y creo yo que quien, por las condiciones de los seres humanos que tratamos, tiene mucho más facilidad de hacer acercamiento de una investigación de carácter humanista, de carácter social, es la enfermera. Y no lo están haciendo. Entonces hay que darles ese espacio en su proceso formativo para que se orienten a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y el otro, yo creo que también se podría hacer trabajo muy importante sobre el vínculo terapéutico afectivo, porque la enfermera está mucho más cerca del paciente y eso creo que es algo, es fundamental. Y algo que debe hacer la enfermera ya una vez que está en ejercicio profesional es la parte del rol independiente. Ese rol independiente debe de irse ganando cada vez más. La enfermera debe de poner en un plan de trabajo de un hospital, en la participación del trabajo de un hospital, cuáles son los roles que le toca jugar a ella de manera independiente, en donde son su responsabilidad total y no tiene que estar supeditada a que le den una indicación o a que le den una orden, no. Ella debe de saber tomar decisiones y debe de ser responsable de sus decisiones, obviamente, ¿sí? Pero obviamente creo que tiene la capacitación para poder hacerlo. Y si ella lo hiciera y si los roles independientes de la enfermería crecieran y se fortalecieran, podríamos llegar a ser muy parecidos a lo que pasa en la enfermería en otros países, en donde para que el paciente llegue a ver al médico tarda más, porque la enfermera puede resolver un problema de salud con la mano en la cintura. Si la enfermera sabe manejar procedimientos, si la enfermera sabe manejar si la enfermera sabe manejar consecuencias de la administración de un fármaco, ¿sí? Para algo que no tiene necesidad de hacer una gran especialidad, creo que lo puede hacer sin problema. Entonces, por ahí creo que debería de ir. Hace rato mencionaba que hay mucha demanda del ciudadano hacia las enfermeras. Y mi duda es, ¿hay también la misma demanda de un estudiante para querer ser enfermería o no? No, no, y lo voy a decir de esta manera, porque yo lo tengo histórico. El reconocimiento social, hablando, tú me dices de lo social, pues yo te contesto de lo social. Vámonos por el reconocimiento social. ¿Quién hace el reconocimiento social? La sociedad. Y ahí es donde tenemos serios problemas. Hay profesiones que han ido perdiendo el reconocimiento social. Una de las que ha perdido el reconocimiento social es el del maestro de escuela básica. Antes era así como lo máximo, ¿no? Y ahora ya no es lo máximo, ya no tienen ese reconocimiento. Eh, el médico, aún con muchas prácticas que no son a veces las mejores, sigue teniendo reconocimiento social. Pero la enfermera, con una historia en donde era enfermera ayudante de un médico, ¿sí? No tiene ese reconocimiento social todavía. A partir de que este rol independiente se diga, se haga y se dé a conocer
y el trabajo que ustedes hacen, sobre todo en esta parte de la vinculación afectiva que hacen con el paciente, se empiece a reconocer, el paciente va a trabajar mejor con la enfermera o el enfermero que con el médico, o igual, al mismo nivel, y el reconocimiento social mejorará, ¿sí? Lo vemos en un gracias, ¿sí? ¿A quién le dan más las gracias? ¿A quién le dan mejores regalos? Ustedes que trabajan en esto no se hagan. Les dan mejores regalos a ustedes que a nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente agradece ese contacto con la persona. Entonces, yo creo que por ahí tiene mucho que ver, ¿no? Hay que trabajar mucho el reconocimiento social. ¿Para qué? Para que un estudiante que tenga ganas de hacer una carrera, ¿sí?, no sea una carrera secundaria. Ahora ya tenemos una ventaja. Anteriormente te daban una segunda opción y de entonces pedías medicina y te daban enfermería, o te daban otra carrera de la salud, ¿no? Pero tú querías medicina y no te alcanzaba para medicina y entonces entrabas a otra carrera. No, hoy no. Hoy la carrera se gana y no te van a dar una segunda carrera que tú no quieres. Entonces dices, bueno, quieres enfermería de entrada directa y lo vas a tener. En términos, yo creo que de trabajo, de poder tener trabajo, no hay mucha diferencia. Hay espacio laboral en México y fuera de México para la enfermera. Entonces, y el reconocimiento de la enfermera a nivel de otros países cuando tienes un título de egreso de la UNAM es un reconocimiento amplio. Entonces, creo yo que la enfermera, si fomentara más ese rol independiente y la enfermera empezara a figurar en espacios, ¿sí?, en donde se sabe perfectamente que el rol que hace es absolutamente independiente y que no tiene nada que ver con otra profesión, eso cambiaría la dinámica. Yo creo que por ahí tienen que ir caminando. Le agradezco mucho, por mi parte sería todo, no sé si usted quiere agregar algo. No, yo la verdad es que pues me da mucho gusto que podamos hacer esto. Desde que Vianey me pidió la entrevista, o sea, como que pensamos que era así como una cosa de 4 o 5 preguntas. No, el camino que hemos andado y que pues ahorita en mis notas cuando empezamos a trabajar esto, empieza todo a trabajarse desde pues principios finales de la década de los 80s. En este cambio todavía estábamos en una etapa de condiciones de vínculo de la información, pues no con Internet. Internet empieza en el 91. Y a partir de ahí las cosas cambian en la educación, pero también en la profesión. Entonces, creo que fue en el mejor tiempo. Yo creo que la visión que tuvo la maestra Arroyo, sí, que de hecho tiene un reconocimiento dentro de la Secretaría de Salud, tiene un busto ahí, porque ella trabajó mucho y hubo una persona que le dio espacio, como fue, y hay que reconocerlo, el doctor José Narro lo hizo, le dio el espacio y pues se pudo hacer mucho. Estos cambios que se hacen a nivel contractual, a nivel de las instituciones, del reconocimiento de los equilibrios salariales y todo, no es nada pequeño, ¿eh? Hoy las condiciones creo que de la enfermería en términos de laborales es buena, pero creo que puede mejorar. E insistiría en que los roles independientes son los que van a matizar la profesión. Invéntense los roles independientes, trabajen sobre sus roles independientes. Algo que no puede hacer la trabajadora social, no puede hacer el médico, no puede hacer otro profesional, no puede hacer el psicólogo, ¿sí? Pero lo pueden hacer ustedes. Entonces háganlo y verán que el reconocimiento social va a crecer y se van a posicionar mejor. Muchas gracias. Por nada, al contrario, ustedes. Pues al desvincularse de los niños, al ser aquel que no era el ejemplo, tú tienes recordatorio de muchos profesores que marcaron tu vida, pero de repente empieza a haber gente que no se dedica a eso, que lo hace por chambear y ya empieza a perder eso, ¿no? Lo que sucedió con otro reconocimiento social en un país como el nuestro, altamente católico, que era el sacerdote, ¿no? Y el sacerdote, a través de todas las tropelías que hicieron los sacerdotes, pues perdió totalmente el reconocimiento social, ¿no? Al ahora ser un sacerdote, pues no es nada agradable. En cambio, el médico sigue siendo, es médico, pues sí, pues es médico, ¿no?
¿Por qué? Porque todos lo van a necesitar, pero no saben que cuando llegas a un hospital la primera que te va a tocar es una enfermera, ¿sí? Y la primera que te va a atender y la que te va a abrir la puerta y la que te puede dar el espacio para que estés más cómodo, para que realmente te hace menos hostil el espacio a donde llegaste, pues es la enfermera, ¿sí? Y si no no hay ese reconocimiento social, lo perdiste. Entonces hay que trabajar en eso, hay que hacerlo ver a la sociedad, porque la sociedad lo vive, pero no lo está reconociendo. Hay que buscar una estrategia para que lo reconozca. Y no cuando un hijo quiere estudiar enfermería y le digan, ay, no, ¿cómo enfermería? Mejor médico. Pues no importa, o sea, no es una profesión denigrante, ni mucho menos. Nivel salarial en términos reales, pues es muy parecido. No tenemos por qué estar pensando en que pues es menos, ¿no? Al contrario, yo creo que hoy una persona puede encontrar más rápido trabajo como enfermero que como médico, pero fácil. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar eso.